Ámbito de validez espacial de la ley penal. Concepto. La vigencia de la ley penal en el espacio no resulta un problema de fácil solución, porque la regla general de que la ley penal se aplica solamente dentro del territorio nacional o a los lugares sometidos bajo su soberanía o jurisdicción tiene una serie de excepciones, por cuanto se aplican otros principios. Las disposiciones se denominan corrientemente derecho penal internacional y su contenido constituye la regulación del ámbito de derecho espacial del derecho en cuestión. El argumento de que no se trata de derecho internacional, es decir, de un derecho que se haya generado porque se ha producido por un sistema, es que las normas no tienen un rango normativo internacional, sino más bien por normas de derecho interno, que tienen relación con algunas disposiciones internacionales, especialmente cuando el Estado asume la responsabilidad de castigar ciertos delitos y de perseguirlos, sin consideración del lugar de su perpetración. El concepto de territorio en derecho penal no resulta ser el geográfico, sino el jurídico. En esta materia, como dice Rodríguez de Besa, están legitimadas varias disciplinas: la delimitación del ámbito de validez de la ley penal de cada Estado y la competencia de sus tribunales ha dado lugar al nacimiento del denominado derecho internacional privado. En cuanto a su aplicación, se reconoce uniformemente en doctrina y legislación comparada 4 principios que determinan el alcance y la validez espacial de la ley penal: de territorialidad, de nacionalidad o real o de la defensa, universal o de justicia universal. Principio de territorialidad. Según este principio, la ley penal se aplica en todo el territorio nacional o en los lugares sometidos a su jurisdicción, aunque su autor fuera extranjero. El artículo primero del Código Penal Boliviano, en el inciso 1, señala específicamente este principio. Este código se aplicará a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. El concepto de territorio abarca los siguientes aspectos: la extensión de tierra cuyo límite está demarcado con los estados limítrofes, las aguas jurisdiccionales que, según el Tratado de Montevideo de 1889, suscrito por nuestro país, el mar territorial abarca hasta 5 millas de la costa. En cuanto a las aguas del lago Titicaca, los gobiernos de Bolivia y Perú, mediante tratado bilateral, han definido las líneas divisorias. El espacio aéreo. Existen 3 criterios: el de aplicar la ley penal del estado subyacente, el de la libertad y el de la determinación de la altura, atmósfera, estratosfera, ionosfera, etc. Parece más aconsejable el criterio de aplicar la ley del estado subyacente. Así lo han establecido las convenciones de París de 1919 y de 1926. El inciso 5 del artículo 1 de nuestro Código Penal señala que se aplica la ley nacional a los delitos cometidos en naves, aeronaves y otro medio de transporte boliviano en país extranjero, cuando no sean juzgados en este. Hay que señalar que este precepto es para los medios de transporte público. Empero, si se trata de medios de transporte privado y se comete delito en algunas jurisdicciones extranjeras, o cuando una aeronave está en tránsito, se aplica la ley del lugar. El inciso 2 del artículo 1 a los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Este caso prevé el denominado delito a distancia, que es aquel en el que la conducta empieza en un territorio y el resultado se produce en otro. Para su solución se han dado en la doctrina y en la legislación comparada 2 criterios: el de aplicar la ley del país de la conducta o el de aplicar la ley del país del resultado. Nuestra ley penal, al parecer, es partidaria del segundo criterio, y así, por ejemplo, si A, situado en la Quiaca, República Argentina, dispara a B, que está en Villazón, República de Bolivia, de acuerdo al inciso transcrito se aplicará la ley penal boliviana. Contra A pueden presentarse problemas de difícil solución en la práctica. Por ejemplo, el que un país se acoja a la teoría, sin embargo se produce el resultado en su territorio, y el otro país adopte la teoría del resultado. En este caso habría impunidad para el delincuente. La solución más aceptable es la que se conoce como la teoría de la ubicuidad. Según esta, debe considerarse lugar de comisión del delito
tanto donde se produce la comisión del delito, tanto donde se produce el resultado, como allí donde se ha ejecutado la acción. Principio de nacionalidad o personalidad. Según este principio se aplica la ley penal a los nacionales que cometan delitos en el extranjero. El inciso 3 del artículo 1 del Código Penal dice textualmente: a los delitos cometidos siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió. Aplicando de esta manera el principio del non bis in idem, nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Habrá que tener presente además que el hecho sea considerado delito en Bolivia, tal el caso, por ejemplo, del consumo de hoja de coca. En Bolivia es lícito, sin embargo, en otros países es considerado delito. En este caso, si el boliviano se encuentra en Bolivia y no ha sido sancionado por este hecho en el extranjero, no sufrirá ninguna pena por el principio de legalidad. Otro caso que plasma este principio en la legislación boliviana es el previsto en el inciso 5, artículo 1 del Código Penal. Según este, la ley penal boliviana se aplica a los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación. Su explicación y fundamentación son claras. Se trata de aplicar la ley penal nacional a quienes en el ejercicio de su cargo o misión cometieren delitos específicos, como el previsto por el artículo 117 del Código Penal, que dice: el representante o comisionado por el gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro Estado que se apartare de sus instrucciones de modo que pueda producir perjuicio al interés nacional, incurrirá en presidio de 2 a 6 años. La sanción será elevada en una mitad si el delito se perpetrare con fines de lucro o en tiempo de guerra. Principio real o de defensa. Este principio se basa en la defensa de bienes jurídicos protegidos por el Estado y la imposición de sanciones cuando se violan bienes jurídicos fuera del territorio nacional. El inciso 4 del artículo 1 del Código Penal especifica la aplicación de la ley penal boliviana a los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, es decir, delitos contra la seguridad exterior del Estado, contra la seguridad interior del Estado, contra la tranquilidad pública y contra el derecho internacional. Capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 1, libro 2. Contra la fe pública. En este caso corresponden los delitos de la falsificación de títulos al portador, documentos de crédito, falsificación de sello, papel sellado, timbre, marcas y contraseña, falsificación de documentos en general y cheques sin provisión de fondos. Capítulo 1, 2, 3, 4 del título 4 del libro 2. Contra la economía nacional, que son todos aquellos previstos y sancionados en el capítulo 1 del título 4 del Código Penal. Para la ley boliviana es indistinto que el autor sea nacional o extranjero. Para el caso de que el autor no se encuentre en territorio nacional, la ley señala el camino de la extradición. Principio universal. Este principio se basa en la necesidad de la comunidad internacional para tener un sistema eficaz de defensa contra la delincuencia que ha rebasado la frontera y, merced de los adelantos tecnológicos, se ha internacionalizado. Según Rodríguez de Besa, es un grado en la solidaridad internacional en tratados bilaterales, multilaterales o convenios internacionales. Por ejemplo, la Convención de Viena de 1988, referente a la represión del narcotráfico a nivel mundial. Bolivia establece este principio en el inciso 7, artículo 1 del Código Penal. Este código se aplicará a los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir aun cuando no fueren cometidos en su territorio. La obligación de reprimir y dar lugar a que se produzca una investigación sobre delitos cometidos en el extranjero ha sido plasmada en el nuevo Código de Procedimiento Penal, Judicial y Administrativa Internacional. Su regulación se halla en el capítulo primero del título sexto, artículos 138 al 148. La extradición es el acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama, objeto de someterlo a juicio penal o a la ejecución de una pena. Se llama activa cuando se trata del Estado requirente y pasiva para el caso del Estado requerido. Aunque es materia de derecho procesal penal, la incluimos porque es una aplicación del principio universal, pero que tiene una serie de limitaciones,
establecidas por tratados internacionales y por la propia legislación nacional. El Código Bustamante y Sirven de 1928, en el artículo 307 dice: también estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que pueden ser aprehendidos y juzgados los que cometan fuera del territorio un delito, como la trata de blancas, que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir por acuerdo internacional. Artículo 308. La piratería, la trata de negros, el comercio de esclavos, la trata de blancas, los actos de destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en Estado, se castigarán por el captor, de acuerdo con sus leyes penales. La legislación nacional regula la extradición tanto en el Código sustantivo como en el adjetivo. El artículo 3 del Código Penal dice textualmente: ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte Suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder. De este texto sacamos algunas conclusiones. El tratado o convenio de reciprocidad. En el primer caso, el tratado debe estar aprobado por el Poder Legislativo para que tenga fuerza de ley. En Bolivia. En el segundo caso, si bien no existe tratado, sin embargo el Estado requirente hace la protesta de proceder en la misma forma en un caso análogo. El otro requisito es que el hecho constituya delito en Bolivia y en el país que solicita la extradición. El Código de Procedimiento Penal regula, por su parte, el procedimiento que debe sujetarse todo trámite de extradición, señalando el obligado paso por la Cancillería, la resolución de la viabilidad al máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Finalmente, habida consideración de que el Estado boliviano ha adoptado el principio de personalidad o nacionalidad, se puede afirmar que en Bolivia no se concede la extradición para los nacionales, salvo, claro está, para los delitos que vayan contra el derecho penal internacional, como es el caso reciente de aquellas conductas relacionadas con el narcotráfico. El derecho de asilo. Sus orígenes son remotos. En la antigüedad era una garantía para quienes se refugiaban en las iglesias o en lugares sagrados, y ahí existía el conflicto entre el poder eclesiástico y los monarcas o los señores feudales. Su práctica se ha acentuado en los países transmisores de los detentadores del poder político. Eran derrocados por un golpe de Estado y se refugiaban en embajadas o en buques de guerra de países vecinos, que haga el Estado a quien se pide el asilo político. La normativa jurídica penal se halla establecida en el Tratado de Montevideo de 1889. El artículo 16 prevé el asilo territorial en los siguientes términos. El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos, pero la nación de refugio tiene el deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública contra la cual han delinquido. El problema de la concesión del asilo se presenta en la calificación del delito político, porque puede darse, por ejemplo, el caso de un genocidio. Aquí se presenta el conflicto entre el principio de territorialidad y el universal. El Tratado de Montevideo de 1889 dice: ningún delincuente asilado en el territorio de un Estado podrá ser entregado a las autoridades del otro, sino de conformidad a las reglas que rigen la extradición. La solución para este tipo de conflictos es que la legación diplomática rechace el asilo, por cuanto no se trate de delito político. Actualmente existe la Comisión Nacional de Refugio, CONARE, creada mediante Decreto Supremo Nacional 19639 del 4 de julio de 83 y Decreto Supremo número 24423 del 29 de noviembre de 1996, que califica el estatus de refugiado de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas del 28 de julio de 1951 y el protocolo adicional
del 31 de enero de 1967, cuyo artículo 33 establece la no devolución de sujetos refugiados por delitos políticos, prohibiendo la expulsión o poner en alguna forma en frontera al refugiado por existir temor por su vida o libertad en razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o grupo social por razones de opiniones políticas. La solicitud de condición de refugiado se presenta a la Secretaría de la CONARE. Interviene el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Si acaso fuese negada la solicitud, el solicitante puede formular el recurso de reconsideración en el plazo de 15 días al presidente del CONARE, no admitiendo ulterior recurso. Una vez agotadas las instancias, se otorga al solicitante un plazo de 30 días para